años después del 94, sí, que fue el tercer año, sí, donde así es. Se agranda Tañarandú y ya empiezan a venir de otros países para ir uniendo la historia. Sí, entonces aquellos niños que eran niños en el año 92 o 93, 94 que empezábamos, ya grandes en el 2004, 2005, se juntaban y venían desde 15 días, 20 días antes, decían, ¿qué vamos a hacer este año en la Semana Santa? Y yo veía las ganas de participar la gente de esa Semana Santa y hacer algo más, porque cada año inventábamos algo nuevo. Entonces a partir de ahí empezamos con los cuadros vivientes. Esos cuadros vivientes arrancan en el año 2004 la primera vez, 2005, 2006, fue creciendo y ahí fue el boom de Tañarandú por los cuadros vivientes, que ya la presencia de todas partes fue masiva, ¿verdad? Acá también, bueno, la televisión, fue una cantidad enorme de fotógrafos que venían acá, y luego la difusión de cada año fue, digamos, creciendo. Y hasta que en el año 2000, por ese crecimiento, en el año 2014, yo sentí de que Tañarandú, de ser un espacio de mucha espiritualidad, donde nace una obra de arte basada en la espiritualidad de la Semana Santa, de la religiosidad popular, pasaba un poco a ser turístico por el fenómeno de los cuadros vivientes, ¿verdad? Muy turístico en el sentido de que la gente venía a ver los cuadros y no venía a participar de la procesión o a escuchar el canto de los estacioneros. Me pareció que había que hacerle un cambio, entonces a partir de ese año propusimos una nueva obra de arte, más simbólica, que era el retablo, ¿verdad? Y creamos el retablo hecho con los frutos de la tierra, el maíz, el coco, el maíz como un símbolo de la cultura guaraní, porque para la cultura guaraní el maíz es muy significativo y ellos piensan tal cual como la semilla de maíz que se planta, y en la época que se planta, que se cuida la tierra, que se fertiliza, y que luego te devuelve en una espiga de granos. Lo que fue una semilla te devuelve en miles de granos de semilla, que es la riqueza de la naturaleza, ¿verdad? De sembrar una semilla, de cuidar la tierra, y que te dé sus frutos, ¿verdad? Eso es parte de la cultura guaraní, muy importante, ese simbolismo del maíz. Y el coco, que es prácticamente la geografía paraguaya. Es un coco tan paraguayo que se ve en el Paraguay y es que abundan en todo el Paraguay, ¿verdad? Entonces de eso hicimos nuestro primer retablo en el año ya 2014, repetimos en el año 2015, y ese año entonces ya vino con la venida del Papa, nos pidieron para que hiciéramos el retablo del Papa, y un poco fue lo que consagró nuestros 23 años entonces de trabajar por la religiosidad popular, por el arte, con la gente, ¿verdad? Es decir, lo que acá hacemos es arte con la gente, desarrollar una comunidad a través del arte. ¿Por qué a través del arte? Porque la creatividad es muy importante para un pueblo. La creatividad es el ejercicio paradigmático de la libertad. Con creatividad vamos a salir de los problemas. Conociendo nuestra cultura, viviendo nuestra cultura, podemos entrar a este mundo tan globalizado, pero con conocimiento de dónde venimos y quiénes somos, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Y a dónde queremos ir? ¿A dónde queremos ir? Así, para que no nos arrastren, sabemos dónde nos vamos y cómo nos vamos y sabemos de dónde venimos, ¿verdad? Nuestra cultura es conocerlo, y nuestra historia es muy importante. Y es muy importante
la creatividad. Porque con creatividad siempre vamos a ir adelante, con creatividad vamos a salir de nuestros problemas. Y para tener creatividad es importante ejercitarlo. Por eso el arte en una comunidad es importante. Y lo que hacemos en cada Semana Santa es usar la creatividad, ¿verdad? ¿Y cómo Coqui Ruiz encuentra la creatividad? ¿Dónde se siente más cómodo el artista, verdad? Porque muchas veces, hay veces que el artista está por un lado, la persona por otro lado. Bueno, para mí la creatividad se encuentra siempre en el trabajo. Cuando nosotros empezamos a hacer un trabajo de Tañarandé, nos cuesta a nosotros planificar qué va a ser este año Tañarandé, ¿verdad? Sino ahí trabajando en el día a día es donde la creatividad surge. La constancia. Claro, en el trabajo, en el momento, estando ahí, como decía Picasso, pintando te llega la inspiración. En el trabajo, ahí en el taller llega la inspiración. Para un artista, para alguien que escribe, debe ser lo mismo. La inspiración te llega en el momento que estás trabajando. Cuando estás quieto, cuando estás con la máquina parada, creo que no sé, es en el ritmo ahí. El movimiento. Por eso es importante ponerle en ritmo acá al pueblo, a la gente, en la creatividad. Y ahí surgen las cosas. Es como... Yo siento que en este momento le estoy entrevistando a la persona. O sea, me quiero separar un poquitito del artista y hablar con la persona, ¿verdad? Esa persona que siente, esa persona que sueña y esa persona que logra su objetivo, ¿verdad? Y en algún momento de estos 25 años y a los 23 años donde se da retablo de Coqui Ruiz para el Papa Francisco, ese retablo que según mi percepción no fue solamente ya para los paraguayos, fue para el mundo con mano de obra paraguaya, mostrar al mundo lo que es la cultura paraguaya. Vos en algún momento llegaste a dimensionar, Coqui, saliendo del artista, llegaste a dimensionar la posición que consigue Paraguay a través de ese trabajo. Y la verdad te voy a ser sincero de que me agarró de sorpresa la venida del Papa. Fue un poco así, muy de sorpresa, muy urgente. A mí No también, fue programado. Claro. O sea, no fue una cosa así, dentro de 2 años. Para todos los paraguayos fue una cosa de meses, ¿verdad? A nosotros mismos, entre que se nos preguntó, a ver, ¿podemos hacer un retablo para el Papa y empezar a hacer el trabajo? Solo había 10 días de tiempo. Y era 10 días de tiempo de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Que esto ya es serio, esto es un trabajo no de Tañarandé. Esto ya es un trabajo que tiene que ser para el Paraguay, representar al Paraguay. Al mundo. Y involucrar al Paraguay. Y se va a ser visto en el mundo, ¿verdad? Entonces, creo que no dimensioné la trascendencia que podía tener. Me sorprendí me sorprendí de la respuesta que tuvo. Y la felicidad mayor, la satisfacción mayor es de que realmente el pueblo paraguayo sintió como su retablo, Sí. ¿verdad? Hasta inclusive en muchos lugares, en la frontera, pasando la frontera del Paraguay, en una experiencia que tuve en un encuentro de gente contando sobre el retablo, hasta fuera del Paraguay, en la Argentina o en el Brasil, la gente sentía esa satisfacción de que era de la región, que era latinoamericano el producto, ¿verdad? Que era algo... Es que pasó la frontera. Exactamente. Pero todo eso fue también una sorpresa para mí porque nosotros hicimos algo sin dimensionar lo que podía ser el resultado del éxito, de la aceptación por sobre todo, o cómo la gente se identificó con ese retablo. ¿Y con quién? Porque en mi caso nosotros un día con Santi dijimos, che, vamos a viajar por el Paraguay y vamos a conocer el Paraguay, vamos a mostrar el Paraguay, ¿verdad? Fue una charla que yo tuve así con Santi, ¿verdad? ¿Qué charla o con quién fue la charla esa? ¿Hacemos o no hacemos retablos para el Papa? Y bueno... Pues la responsabilidad era muy grande.
una cosa La verdad es que, importante. la verdad es que fue todo muy un poco rápido, ¿verdad? Nos pidieron y dijimos ya que sí, ¿verdad? O sea, no hubo tiempo de pensar No hubo tampoco. tiempo ni de pensar. Y yo dije, pero me estoy comprometiendo a algo muy serio, ¿verdad? Y todavía ni estábamos descansando de la Semana Santa del 2015 ya estábamos empezando de vuelta a trabajar con el retablo, que sabíamos que teníamos que era un gran desafío. Algo que te haya impresionado en tantos años de trabajo y reconocer nosotros, ¿verdad? Como producción el trabajo de la gente de Tañarandí, de Chely Thompson, de Muñe Rodríguez, dos mujeres que siempre estuvieron muy cerca de Coqui, ¿verdad? Que son sus ángeles, parece, ¿verdad? Bueno, que cada día se agranda, ¿verdad? Y que cada día hay gente que valora esto y ojalá que no se termine, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes que están por aprender y acá en Paraguay, por ejemplo, tenemos esto, ¿verdad? De que es la costumbre de sentir y de apoyar. Este año en particular se habla de los 250 años de la expulsión de los jesuitas Sí. de estas tierras. Se recuerda el año número 25 de Tañarandí y quiero terminar esta nota con un mensaje tuyo, ¿verdad? Con un mensaje de Chely Thompson para todos los paraguayos, para todos los jóvenes. Una mujer como vos que vive En el tan campo. intensamente esta costumbre que cobró vida gracias a este artista plástico llamado Coqui Ruiz y gracias a todo el trabajo de ustedes. ¿Y cuál es el mensaje tuyo para los jóvenes? Bueno, para los jóvenes, bueno, y Tañarandí está acá, ¿verdad? Y es lindo conocer lo que está en nuestro país y les invito a los jóvenes para que vengan, ¿verdad? A sentir, a experimentar y a conocer, ¿verdad? Lo que era antes, ¿verdad? Sí. De la procesión. Eso era de antes y eso es lo que se está rescatando acá en Tañarandí cada año, ¿verdad? Que
que le quiere transmitir al público. Cuando hablas de que las personas sepan lo que tienen en su comunidad, eso también se podría extender a otras comunidades, ¿verdad? Sí. Que cada comunidad redescubra su historia y sus costumbres. Claro, no podemos irnos en otro lado, en otro país, sino que acá mismo, acá en Paraguay, podemos conocer muchas historias, muchas costumbres que podemos sentir y también dar apoyo. Para nosotros, Chely, es un gusto poder entrevistarte y justo hoy, ¿verdad? En este día tan importante, el Viernes Santo, que representa tantas cosas para tantas personas, ¿verdad? Y respetando a las personas de otras culturas y creencias, ¿verdad? Y simplemente queremos valorizar lo nuestro y respetar lo que no compartimos, ¿verdad? Sí. Ser un poco transformadores de cambio en lo poco que podamos hacer en nuestra comunidad. Claro. Y bueno, esto es gracias a todo, ¿verdad? Al gran artista Coqui, ¿verdad? Nosotros ya somos ya discípulos ya de él. Y bueno, cada año entonces les esperamos y en realidad estoy muy feliz que estén también ustedes porque cada año esperamos personas que vengan a ver, ¿verdad? Y conocer lo que hacemos acá en el campo. Y tus discípulos y los que te siguieron son muchos ya también, ¿verdad? Sí, están también muchos. Estamos muchos ya acá en Tañarandú siguiendo los pasos del gran artista Coqui Ruiz y también está su hija, Macarena. Gracias, Chely, por tu tiempo y por A hablarnos de esta obra viviente. Por estar presente en estos días y bueno, ojalá que vuelvan el próximo año. Estaremos a vuelta. Bueno, Chao, Chely. chao. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado.
llegaron los nuevos Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con un diseño revolucionario para que disfrutes de una pantalla infinita y te sumerjas en otra dimensión de imagen y sonido. El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podrás desbloquearlo con tu mirada. Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Galaxy S8, sin límites. Unbox your phone. Eso para don Antonio. Ahí pon ahí tereí, vaya. Royo Mingo y Nanderendape. Queremos preguntarte qué significa ese cuadro, qué representa para vos. Y para chamba poco una bicicleta, ve. Para coquilla poco era cuadro. La cuadro. Ahora hacer un coquillo ya por hueso era cuadro. Ocultar como recuerdo la más chamba poco era bicicletería, ve. Ocultarse para recuerdo coquillo recuerdo, ve. Pero entonces de él han de representar. Sí, se hace representar. ¿Hace cuánto que tenés ese cuadro? ¿Hace cuánto que se pintó? 24 años. Hace 24 Sí, años. 24 años. ¿Y vos no podrías hablar un poco, don Antonio, de los comienzos de Tañarandú? De cómo fue empezando toda esta gran fiesta que es ahora. Se ahí te veía mi antes un coquillo ya popea con actividad. Pues era un piro de cuamo burigüe. Pues ahora se te un coquillo ya por agüe con actividad. ¿Ambos años de don Antonio? Sí, 79 años. 79 años. Ahora es Maico, ¿verdad? ¿Hablan de bicicleta en años de co? 25 años de coche de bicicleta. 25 años. Pero hace pupe, ajá, ya pose diligencia, ajá, tu provita y mi hace familia cueva peruana. ¿Con este bebé? Con ahí te ve, aunque te ayude centro y los. paraguayos decíamos, y me incluyo, ¿verdad? Ese retablo hizo un paraguayo, hizo un compatriota. Hicieron varios compatriotas en realidad. Y la gente de Sudamérica decía, ese retablo salió de Sudamérica. Entonces como que, por eso yo decía al comienzo de esta pregunta, ¿verdad? Fue un retablo no solamente para los paraguayos, sino que ya
fue mucho más allá, ¿verdad? Fue más allá de todo lo que inicialmente pensaste. Sí. Realmente este retablo nos dio, como vuelvo a repetirte, una gran satisfacción de que en Paraguay la gente hablaba de nuestro retablo, ¿verdad? De el retablo paraguayo que simbolizaba nuestra cultura, simbolizaba nuestro espíritu y fue hecho sumando un montón de cosas como la fe. La gente que venía a escribir acá los cocos, por ejemplo, ¿verdad? Que venían a firmar por los cocos. La gente que querían, que se sumaban trayendo sus productos, para poder, para que sean parte del retablo. O sea, mi coco estuvo en el retablo. Exacto, ¿verdad? A través de las redes sociales, a través de la visita acá directamente al taller donde trabajábamos, todo fue, digamos, realmente una obra que para mí fue inolvidable, para mí fue algo de una gran satisfacción y se cumplieron todos los sueños en ese retablo, ¿verdad? De que la gente se identifique, que la gente se sume, que la gente colabore de la forma de involucrarse en esa obra de arte, porque eso es la obra de arte. La obra de arte es la obra de arte es útil cuando realmente la gente se involucra, cuando la gente se compromete con esa obra. Y una obra es aquella que puede transformar un poco, porque la obra es creación y la creación es transformadora, ¿verdad? Sí. Y de eso el retablo fue muy importante en esa visita y creemos que cumplió con su objetivo, con su sentido de arte, ¿no? Fue especial también la venida de un papa claro, argentino. Un papa acá al lado, ¿verdad? Sí. Un papa que conoce muy bien la cultura paraguaya, que compartió con muchos paraguayos. Un papa que dice que la mujer paraguaya es la más gloriosa de todas las... se refiere a la mujer paraguaya como la más gloriosa y bueno, de por sí... ¿Cómo no ser especial esa avenida? Claro, claro. El sentimiento nuestro, de todos los paraguayos, estaban muy bien ya preparados por el gran piropo que antes ya él nos había hecho, ¿no? ¿Y estuviste en un momento de la avenida del Papa, compartiste con el Santo Padre? Sí. ¿Y qué te dijo? Bueno, el Papa Francisco, ¿qué le dice el Papa Francisco a Coqui Ruiz? Mira, yo justamente con el encuentro con el Papa, yo tuve varias oportunidades previamente para poder encontrarnos con el Papa, sí. Pero en ningún momento quise que el saludo que yo podía tener con el Papa fuera solamente yo con el Papa, sino las 20 personas que trabajaban conmigo. Entonces ya el presidente nos había invitado para recibirle al Papa en el aeropuerto. Había tanta cantidad de gente que a mí me dejaban pasar, me conocían la gente y me decían por acá vení, pero para que me acercara hasta donde estaba el Papa, pero yo no quería desprenderme de la gente que trabajó conmigo para ir a saludarle yo al Papa, sino quería que a todos juntos él saludaba, a todos los que trabajaron. Y así fue difícil en la llegada, fue difícil en Ñuguazú por la cantidad de gente, entonces el presidente, por lo menos en la despedida, nos llevó al salón presidencial, ahí donde se despedía al Papa, para que no se fuera el Papa sin poder saludar a quienes trabajaron por el retablo. Y ahí pudimos despedirle y ahí nos encontramos con él. Y bueno, y
las palabras del Papa, recuerdo bien, fueron qué impresionante el trabajo, ¿verdad? Qué trabajo inmenso hicieron, ¿verdad? Eso es lo que él valoró. Y esto me recuerda mucho a una experiencia mía de cuando yo era muy niño, y digo yo siempre, esa fue mi primera obra de arte. Ayudarle a mi mamá a hacer la torta de 15 años de mi hermana mayor. Entonces ella hizo una torta que era un barco, porque a mi hermana le gustaba viajar. Y yo le ayudaba haciendo las banderitas del barco y el humo con algodones y todos los detalles del barco. Le ayudaba a mi mamá y tenía 8 años, le ayudaba en todo lo que era. En esa época no se compraba nada, había que hacerlo todo en la casa y estábamos viviendo en un pueblo, ¿verdad? Y todas las cosas que eran arreglar para un té de 15 años, se elaboraba. Tenía que inventar. Y yo le ayudaba porque tenía ya en esa época cierta habilidad. Y entusiasmado yo con el día del cumpleaños, llega el día del cumpleaños, llegaban las tías y decían, qué inmenso trabajo. Todos decían, qué inmenso trabajo. Qué trabajo inmenso, Rosa, decía, por todo lo que se hizo, ¿verdad? Inclusive por la torta. Entonces yo le reclamé a mi mamá y le dije, creo que son todas envidiosas la gente, porque nadie dice que la torta es linda. Y me dijo algo mi mamá que es muy importante, que quedó en mi vida, así como algo muy... Lo que vale es el trabajo que se hace, porque eso es lo más importante. Lo que le ofrecemos a tu hermana es el trabajo, porque las cosas lindas también se pueden comprar, ¿verdad? Por eso me recordó mucho a la torta de los 15 años de mi hermana, que yo siempre digo, esa fue mi primera obra de arte, cuando el Papa nos dijo, qué inmenso trabajo, ¿verdad? También como en aquella historia de mi infancia, realmente se valora el trabajo. Y de eso se trató mucho el retablo, del gran trabajo que hicimos, ¿verdad? El inmenso trabajo que ofrecimos para por la venida del Papa. Y todo esto también, siempre eso es lo que más valoramos, es la cantidad, el trabajo inmenso que hacemos. 20.000 candiles, la cantidad inmensa de faroles que se hacen, más allá de la belleza, de lo que se pueda significar eso en el día que encendemos, es la cantidad de trabajo que hacemos para esperar ese día, y porque queremos que la gente vea. Yo creo que la gente se emociona, y nos pasó el año pasado, el último, el del año 2016, en la Semana Santa, cuando la gente llegó, vio 20.000 velas en el piso, vio que todo esto estaba iluminado, estaba preparado para empezar la semana. En el momento llovió, vino una lluvia, no se pudo prender nada, pero la gente se fue satisfecha porque la obra se preparó y la gente vio y pudo ver de que habían tantos miles y miles de cosas que se tenían que haber encendido, que no se encendieron, pero la gente vio el trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que creo yo que se valora siempre. Y hablando de trabajo, podemos observar el inmenso trabajo que se viene para este año número 25 de Tañarandú. Sí. Lo que estamos haciendo ahora es un retablo hecho reciclando partes del retablo de lo que fue el retablo ya del Papa, que no de otros años. Estamos reciclando, y esta vez con materiales que son los retazos de las marquerías, ¿verdad? En los lugares donde se enmarcan cuadros, normalmente siempre sobran los retacitos de las esquinas que se cortan y que después se tira y se bota a la basura, ¿verdad?
En este caso nosotros estamos reutilizando para darle y pegando, digamos, en el lugar donde estaban el maíz, donde estaba el coco. Muchos de los cocos todavía de la época quedan, como todavía siguen ahí permanentes. Pero estamos haciendo un retablo que con el reciclado de lo que son las varillas de la marquería, ¿verdad? De los marcos, que ese es el trabajo que estamos presentando este año, ¿verdad? Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El diésel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al diésel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. ¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta. Anímate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos, con Frutica. Y para culminar esta nota, Coqui, quiero hacer el camino sin la preparación todavía de lo que va a ser y lo que es esta edición número 25, ¿verdad? Porque realmente ya hablamos nosotros de forma global, ¿verdad? Tañarandú va a cumplir, cumplió 25 años, es un hecho, una realidad. Y dejar, como siempre mencionamos, este material histórico a disposición de todos los paraguayos y caminar por este lugar que te recuerda seguro tantas cosas, ¿verdad? 25 años preparando el camino. Sí, y es un paisaje que tuvo sus cambios en estos 25 años. Antes esto era mucho, esta tierra, todo este camino se fue cargando con los años. Sí. Antes era un camino mucho más bajo, digamos así, más sencillo, más todo de pasto. No teníamos apenas un puentecito, pasábamos casi sobre el agua antes. Y se va modificando este paisaje del Ibagarapé. Pero para quienes conocieron el Tañarandú de la primera época, esto realmente era como un camino al cielo, ¿verdad? Que se fue modificando, se fue cambiando, ¿verdad? Y acá empezamos en el año 94, ya salimos acá y llegamos a hacer los 3 kilómetros que lleva hasta la capilla, llenando de los apepú, de las antorchas a la vera del camino. Y en estos 25 años
estamos cumpliendo un ciclo, digamos, terminando con un ciclo que es las procesiones del Ibagarapé. También, con estos 25 años, también estamos viviendo los 250 años de la expulsión de los jesuitas. Algo para la historia de esta región que pesa mucho, ¿verdad? Sí. Y por eso este año nosotros lo vamos a vivir con una procesión de los 30 pueblos de las reducciones reivindicando esa gran nación misionera. La nación misionera con sus 30 pueblos van a están presentes en Tañarandé en la edición número 25. Sí. Y a partir de esta edición seguramente que ya Tañarandé va a ser una procesión itinerante, va a ser un arte itinerante en los distintos 30 pueblos de las misiones jesuíticas. Esa es la idea, ¿verdad? Con esto estamos informando entonces que Tañarandé cumple esos 25 años que muchas veces en la vida todo tiene un ciclo, ¿verdad? Todo Sí. tiene un proceso de inicio y fin. Tañarandé no termina, sino que se traslada en Así es. 30 años a 30 pueblos. Seguramente que van a... Por ahí viene la mano, Coqui. Que la idea es esa, ¿verdad? Pero Por que eso va a es ser, una procesión itinerante que ya va va a a ir ser un avanzando. arte, una procesión itinerante que va a ir celebrándose en alguna parte de los 30 pueblos, ¿verdad? Y esto es muy importante a la hora de asimilar, ¿verdad? Porque estamos como que entendiendo que termina Tañarandé, pero en realidad no termina Tañarandé. Tañarandé le da el paso a otras ciudades y a otros países de poder vivir el arte y la creatividad a través de los 25 años que creaste vos con tu gente. La idea es de que Tañarandé pueda ir creando esos lazos de reconstruir esa gran nación misionera, ¿verdad? Que fue la historia, fue en el pasado una colonia, en la época de la colonia fue una gran nación, una sociedad igualitaria donde vivían más de 40.000 indios, donde cada familia vivía en una vivienda, donde todos tenían tierras de cultivos, donde cada reducción tenía la casa de huérfanos, la casa el asilo de ancianos, tenía el lugar para las viudas, donde se vivía una sociedad a la que Hegel, el filósofo tan importante, dicen que nunca recordó a América, al continente americano, pero sí se refirió a las misiones jesuíticas como un fenómeno social muy importante. Esta historia de los jesuitas es cierto, tiene muchos detractores, pero nosotros conocemos y nosotros sabemos de que tiene una gran riqueza histórica y que lo que queremos es unir y que Tañarandé sea un mensajero, digamos, como un embajador en cada año de la unidad y de la reivindicación de esta gran nación misionera. El Ibagarapé se va mudando todos los años, va buscando un sitio en algún lugar de la gran nación misionera, y que corresponde al Paraguay, Argentina y Brasil. Y qué emocionante que el camino se haya iniciado en Paraguay, en San Ignacio, con un paraguayo Sí. que cumple 25 años y con esto dice, no misión cumplida, Sí, que esta misión que tiene 25 años aquí en San Ignacio vaya a los demás pueblos. Sí, así es. Y este año vamos a tener la presencia de los
los 30 pueblos van a llegar hasta Tañarandé, van a ser la primera procesión de la gran nación misionera con sus santos patronos, con sus banderas, con también sus estandartes, y esa es la idea, recordar los 250 años de la expulsión de los jesuitas, de esta manera, del final de esta gran nación misionera, para iniciar de vuelta una reivindicación y una recuperación cultural, al menos en lo que respecta a esta historia en común que tenemos los 30 pueblos, a esta cultura en común que tenemos, y como embajadora de esto sería la Semana Santa de Tañarandé. Todos los años estaríamos recorriendo los distintos pueblos de lo que fue la gran nación misionera. Bueno, y este año entonces arrancamos aquí desde Tañarandé para seguir, digamos, un Tañarandé itinerante a partir del próximo año.